Este programa de Línea Directa es traído a ustedes gracias al apoyo de David and June Throne Family Foundation. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. La vida nos puede cambiar en un instante y en estos momentos tan duros para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, todos podemos estar en riesgo de ser detenidos por un policía o un agente de inmigración. Hoy en Línea Directa vamos a hablar sobre una campaña nacional que nos enseña cómo defender nuestros derechos en medio de un ambiente anti-inmigrante. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan en el estudio el abogado experto en temas de inmigración Iván Jacob y está Lucero Ortiz, directora de Servicios Legales de la reconocida organización comunitaria Carecen. Además, queremos reconocer a la Unión Americana de Libertades Civiles, más conocida como ACLU, por precisamente crear esta campaña, y Línea Directa se une a este esfuerzo. Bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto y un honor tenerlos con nosotros en Línea Directa para hablar de un tema que nos interesa a todos como comunidad inmigrante. Y es, lógicamente, lo que estamos viviendo, que es muy triste y muy preocupante. Nadie se salva en medio de esta ola antiinmigrante de poder ser detenido por un policía en cualquier situación o un agente de inmigración. Abogado, esta organización ACLU de alguna manera ha sido la defensora y abogada de toda la comunidad inmigrante. Lo vemos ahí luchando a sus miembros de ACLU por defender nuestros derechos y han creado esta campaña que ha sido muy significativa porque de alguna manera todos tenemos que saber cómo enfrentarnos ante una difícil situación si nos vemos con un agente de inmigración o un policía. ¿Por qué es tan importante que ACLU haya creado esta campaña sobre Conozca sus derechos? Bueno, Andrea, un gusto saludarla. En realidad, el ACLU es una organización que está en la vanguardia de los derechos civiles, no solo de los inmigrantes, sino de cualquier persona que tiene derechos constitucionales en Estados Unidos. Y el ACLU agarró las banderas a los inmigrantes y luchó por nuestros derechos, o sea, en todos los tribunales federales, o sea, que puede ser la Corte del Distrito, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Es una organización que está en la vanguardia y no solo a través de litigio, sino que a través de información, y por eso estos videos son sumamente importantes para nuestra comunidad. Precisamente nosotros queremos presentar, hay 4 videos de esta campaña, 4 videos que los pueden ver en nuestros televidentes a través de YouTube o los pueden ver en la página web de ACLU. Son 4 videos que precisamente nos enseñan a cómo defender nuestros derechos. La campaña en inglés se llama Know Your Rights, en inglés, o Conozca sus derechos. Vamos a presentarles uno de estos videos que se titula Tenemos derechos cuando ICE está fuera de nuestras puertas. Veamos. Eran las 5:30 de la mañana cuando ICE llegó al apartamento de Esther. ICE significa inmigración y aduanas. Los agentes le mintieron, diciendo que eran agentes de policía que investigaban un crimen y que su esposo Alexi era un testigo potencial. ¿Está Alexi en casa?, preguntaron inocentemente. Esther tuvo la intuición de que debía cooperar, pero recordó algo que había escuchado en la radio. ICE había estado haciendo barridas matutinas, usando trucos como este para que la gente le abriera la puerta. Esther recordó que tenía derechos. ICE puede intentar trucos similares en su casa. Pueden decir que están buscando a un amigo, pariente o compañero de cuarto. No se deje engañar y no abra la puerta. En su lugar, mantenga la calma y sea educado. Dígale a los agentes que le gustaría ver una orden de arresto y su identificación y pedirles que pasen estos documentos bajo la puerta o que los lleven a la miralla. Sin una orden firmada por un juez, ICE no está autorizado a entrar a su casa o registrarla. ICE por lo general no tendrá una orden, pero puede mentir y decir que sí tienen o mostrarle algo más que parezca oficial. Mire con cuidado y tome fotos de lo que le muestren. Si se niegan a compartir estos documentos, pídales su tarjeta e información de contacto. No les muestre nada a los agentes o diga nada excepto:
No consiento que usted entre a mi casa. No quiero hablar con usted sin un abogado presente. Por favor, váyase. ICE no siempre hará caso y puede entrar a su casa usando la fuerza. Pero decir estas cosas podría ayudarle en la corte, incluso si los agentes no escuchan. Los otros videos de esta serie le ayudarán a entender sus derechos si ICE entra a su casa o lo arresta. Esther y Alexi conocían sus derechos y los oficiales se marcharon. Esta experiencia es aterradora, pero recuerde, tenemos derechos. Después de un encuentro con ICE, tome notas sobre lo que sucedió, anotando tantos detalles como pueda recordar. Esta información puede ser útil en futuros procedimientos de inmigración. Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén preparados para los encuentros con ICE y tengan un plan si uno de ustedes es arrestado, incluyendo información sobre a quién debe llamar. Si ICE llega a su casa, recuerde, usted tiene derechos. No abra la puerta. Pida ver una orden firmada por un juez. Dígales que no consiente que estén en su casa. Pídales que por favor se retiren. Si un ser querido es arrestado, podría localizarlo en locator.ice.gov. Abogada, precisamente en el video acabamos de ver cómo claramente los agentes de ICE o de inmigración llegan a las puertas de su casa y lo delicado que puede ser presentarse sin una orden judicial. Pongámonos del otro lado de nuestras familias latinas. ¿Cómo vencer el miedo cuando tienen agentes de inmigración en la puerta de sus hogares, gritándoles, tocando la puerta desesperados? ¿Y cómo exige uno una orden judicial? ¿Cómo vencer el miedo para decir, un momentico, muéstreme esa orden judicial? Bueno, es difícil vencer el miedo, porque el miedo siempre va a existir, más cuando uno tiene oficiales armados golpeando la puerta a las 6 de la mañana. Lo que tiene que hacer es estar preparado, más que vencer el miedo, ¿no? Estar preparado es tener el número del abogado listo, saber quién va a ser el familiar encargado del caso en caso que lo arresten, tener el dinero listo para la fianza, quién puede pagar la fianza, porque una persona que tenga papeles legales que pueda hacer el pago de fianza. El miedo siempre va a existir. Igual uno tiene que saber exigirle a inmigraciones que le dé una orden judicial antes de abrir la puerta, pero si igual abren la puerta, por favor, lo que yo les sugiero a todos mis clientes, saquen el teléfono, empiecen a grabar esa conversación que va a ser más que una conversación, va a ser un enfrentamiento. Uno tiene el derecho a grabar, inmigraciones no le puede quitar el teléfono. Entonces es sumamente importante que la gente esté grabando esos enfrentamientos con inmigraciones para tener pruebas de lo que pasó, porque inmigraciones no lo va a estar grabando, eso se lo aseguro. Entonces que una persona, un familiar, que piden a los niños que saben usar estos teléfonos mejor que nosotros, que graben esos enfrentamientos, porque de esa manera tenemos esas pruebas claves para defender al inmigrante. Abogada, Carecen sin duda ha sido una organización que por décadas ya ha defendido en el área de Washington nuestros derechos y ha estado ahí de la mano con las familias latinas. ¿Qué pueden ver ustedes a través de los casos que les llegan a la organización sobre los errores más comunes que cometemos a la hora de vernos en este tipo de enfrentamientos? Sí, de nuevo, gracias por la invitación y por proveer información a la comunidad sobre los temas que son muy importantes. Y yo también quiero repetir que la preparación es esencial. Muchos errores que nosotros vemos es que las familias primero sí abren la puerta. Y en veces son los niños que abren la puerta. Entonces, no solo hablar con los adultos, pero con todos los miembros de la familia que están en esas casas. Nosotros servimos a muchas familias de estatus mixto, donde en una misma familia pueden haber personas indocumentadas, personas con TPS, otro tipo de estatus temporario y otras personas que son ciudadanas. Entonces, aunque una persona sea ciudadana, tiene que reconocer el peligro que corren los miembros de la familia que son indocumentados. Entonces, incluyendo a esos niños que ellos oyen a alguien tocar en la puerta y quieren ir a abrir esa puerta. Segundo es, si son enfrentados por un agente de inmigración o policía en la calle, de no correr. Eso es muy importante. O si están en su trabajo o si están en su carro, de permanecer en silencio, de decirle a esos agentes que van a permanecer en silencio y que quieren hablar con su abogado o abogada. Entonces es muy importante saber que
en todo el punto del enfrentamiento con un agente de inmigración o policía, tienen derechos y deberían de ejercer esos derechos para poder después, si es que son detenidos, pueden después traer, si es necesario, una demanda o poder presentar evidencias de que no deberían de estar detenidos. Hagamos énfasis, abogada, precisamente en lo que acaba de mencionar, el derecho a guardar silencio. Es un momento demasiado angustiante y confuso para cualquier persona que se ve enfrentado con un agente de inmigración o la policía. Deberíamos tener con nosotros, si sabemos que estamos en riesgo, algún letrero, algo que diga que deseo tener mi derecho a guardar silencio y mostrárselo en ese momento a la policía. Sí, hay tarjetas que la organización ACLU y otras organizaciones locales han puesto disponible a la comunidad para que esas personas puedan cargar esas tarjetas. En veces son rojas, pueden ser de diferentes colores, pero en la misma tarjeta dice exactamente eso. Yo ejerzo mi derecho a permanecer en silencio y yo quiero hablar con mi abogado o abogada. Pero es importante que también lo digan en voz alta y lo pueden decir en su propio idioma. Así que no lo tienen que decir en inglés, lo pueden decir en español y después de eso permanecer el silencio. Va a haber la tentación de empezar a contestar algunas preguntas que parecen inocentes, ¿no? Tu nombre, tu fecha de nacimiento. Al igual que los agentes pueden ser muy agresivos, en veces son muy agradables y dicen, mira, yo no te quiero hacer daño, yo nada más necesito una información básica. Dámela, nada te va a pasar. Entonces la gente se siente muy en un espacio donde pueden dar esa información, pero esa información, toda la información, cualquier documentación o información que uno le dé a esos agentes lo pueden usar en su contra. Así que mejor decir exactamente eso. Yo voy a permanecer en silencio, darles la tarjeta y decir que no van a decir nada sin hablar con su abogado o abogada. Para hacer un resumen de lo que hemos hablado con los abogados en ese segmento, es muy importante, número uno, si se ve enfrentado con la policía o un agente de inmigración, guardar silencio, ejercer ese derecho a guardar silencio y tener a su mano el teléfono del abogado que le puede llevar el caso de inmigración. Vamos a una breve pausa, ustedes no se vayan porque al regresar vamos a presentarles otro video de ACLU sobre qué hacer si precisamente lo arresta ICE. Regresamos en instantes. La mayoría de las familias latinas de nuestra región tiene algún ser querido que no tiene estatus legal y por eso puede estar en riesgo de ser detenido. De ahí la importancia que todos, la comunidad latina y en familia, conozcamos cuáles son nuestros derechos. Y es lo que estamos hablando hoy en Línea Directa sobre una campaña que está llevando a cabo ACLU, Conozca sus derechos. Abogado, lo mencionábamos en el segmento anterior que nuestras familias son mixtas. Hay personas con diferentes estatus, TPS, un ciudadano y otros que no tienen ningún documento de estadía legal. Pero es importante que a nivel núcleo familiar tengamos un plan de acción y estemos preparados. Pero, ¿qué significa tener un plan de acción? Bueno, primero lo que se recalcó anteriormente, que es guardar el silencio, que todos guardemos el silencio. ¿Por qué? Porque inmigraciones cuando entra a una casa no sabe quién tiene papeles, quién es ciudadano americano, quién tiene TPS y quién está sin papeles, ¿no? La manera que se enteran es cuando entra a una casa, alguien dice, mi papá nació en El Salvador. Y de repente inmigraciones puede empezar a arrestar gente, ¿no? Mi papá no tiene papeles, entonces es importante que todos mantengan el silencio. Ahora, una vez que inmigración está en la casa, se abrió la puerta de una manera de repente incorrecta, ¿no? Pero se abrió la puerta igual. Entonces, inmigración encuentra algún pasaporte en la vivienda y el pasaporte demuestra que la persona no es nacido en Estados Unidos, sino que viene de otro país. Entonces, la familia tiene que tener ese plan. Ese plan tiene que ser, uno es quién es el abogado de confianza que tiene, ¿no? Porque a esa persona lo tienen que llamar. Dos es cuál es el familiar que se va a encargar del caso con el abogado. Es decir, si la persona de repente tiene un récord criminal, el abogado le dice, quiere una copia de ese récord del tribunal estatal, es importante que solo una persona se encargue de eso, no que sean todos. Y también, el tema es que una persona esté encargada del tema de fianza. Juntar el dinero para pagar la fianza y quién va a ir a inmigraciones a pagar la fianza.
porque lo que no queremos es enviar a una persona sin papeles a pagar una fianza porque de repente se empeora la situación. Sacamos a uno, pero entra otro. Entonces, no, tenemos que ser bien claros con la gente. Una persona tiene que estar encargada del caso, una persona tiene que ser la persona que paga la fianza y tienen que tener esa comunicación tan importante con el representante legal para que pueda salir de la cárcel lo más pronto posible y para que la familia se encargue, para que la familia esté junta. También es muy, muy importante, y esto, o sea, más allá de la parte legal, es quién se va a encargar de los niños, porque la situación familiar va a estar destruida la situación familiar. O sea, van a haber niños que van a decir, ¿dónde están mis padres? ¿Qué esto, qué lo otro? Es importante saber quién se va a encargar de esos niños, quién los va a llevar a la escuela, quién va a tener esa continuidad para que estos chicos, o sea, no pierdan toda la esperanza de estar viviendo en este país. Bueno, precisamente hablando de este plan de acción es muy importante en casos de detención y queremos a continuación presentarles otro de los videos de ACLU titulado Tenemos derechos si ICE nos arresta. Veamos. La esposa de Samir le pidió que se detuviera en la tienda en su camino a casa del trabajo para recoger provisiones. Mientras hacía las compras, Samir notó a un hombre que parecía estar observándolo. ¿Estaba paranoico? Probablemente, pensó. El corazón de Samir comenzó a correr cuando vio a un segundo hombre que lo observaba fuera de la tienda. Se dirigió deliberadamente hacia su coche, diciéndose que no había nada de qué preocuparse. Estoy siendo totalmente paranoico, se dijo. Fue entonces cuando sintió un fuerte apretón en su hombro. Sin identificarse, los hombres comenzaron a hacer preguntas a Samir. Fue ICE. ICE significa Inmigración y Aduanas. Los arrestos como estos suceden todos los días y se producen de la nada. Es aterrador, pero recuerde, tenemos derechos. Si usted es arrestado por ICE, permanezca en silencio. Pida hablar con un abogado, incluso si no tiene uno. Si usted es testigo de una detención realizada por los agentes de ICE, tiene el derecho de documentar lo que ve, tomando notas o grabando en video. No debe interrumpir el arresto, pero tiene derecho de pedir identificación y números de identificación. Si ha sido arrestado, no firme nada. Guarde cualquier información que ICE le dé. Estos documentos tendrán información importante para su familia. Después de que ICE lo arreste, es probable de que lo lleve a una oficina de ICE para hacerle más preguntas antes de iniciar un caso de deportación en su contra y decidir si enviarlo o no a un centro de detención. Recuerde, no diga nada sin un abogado presente. Puede pedir hablar con un abogado, incluso si no tiene uno. En 24 horas, los seres queridos podrán buscar una ubicación en el sitio web incluido a continuación. Esta experiencia es aterradora, pero recuerde, tenemos derechos. Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén preparados para los encuentros con ICE y tengan un plan de qué hacer si uno de ustedes es arrestado, incluyendo información sobre a quién debe llamar. Si usted es arrestado por ICE, recuerde, usted tiene derechos. Permanezca en silencio. Pida hablar con un abogado. No firme nada. Si un ser querido es arrestado, podría localizarlo en locator.ice.gov. Abogado, vimos en el video que una de las personas fue detenida por ICE en la calle. También muchos de nuestros casos que hemos visto de las familias latinas es que son detenidas por alguna infracción de tráfico. Sí. ¿Qué pueden hacer las personas si están conduciendo un automóvil y no tienen documentos de estadía legal y se ven enfrentados ante un policía o un agente de inmigración? Sí, para las personas que están conduciendo, sí es muy importante que en ese momento, en esa situación, sí tienen que presentar una licencia de conducir. Anteriormente habíamos dicho que deben permanecer en silencio y no deben de presentar documentos. Aquí hay una regulación que si estás conduciendo un carro, sí tienes que presentar una licencia de conducir. Ahora, si la persona no tiene licencia de conducir,
puede decir que va a permanecer en silencio y que quiere hablar con su abogado o abogada. Eso es muy importante para las personas, de nuevo, también si están en la calle y los agentes de inmigración o de policía lo paran en la calle, es importante saber que tienen derechos constitucionales. Esos derechos incluyen que la policía o los agentes de policía o agentes de inmigración no esculquen o busquen dentro de sus pertenencias. Entonces, si no hay una orden judicial específica, los policías o agentes de inmigración no pueden buscar qué tienen en su mochila o en su bolsa o en sus pertenencias. Si lo hacen porque dicen que tienen alguna razón por hacerlo, la persona puede decir en todo momento, yo no doy permiso para que ustedes estén en mis cosas o que ustedes estén buscando algo en mi persona o en mis pertenencias. Y eso lo pueden repetir y es muy importante hacerlo. De nuevo, permanecer silencio, decir que quieren hablar con su abogado o abogada y saber cómo ponerse en contacto con algún miembro de su familia o el abogado o la abogada para empezar ese plan familiar que estábamos platicando anteriormente. Es muy importante que ese plan familiar se haga lo más pronto posible. Nosotros somos parte de una red de organizaciones que hemos recibido fondos de la alcaldesa Bowser y de otras organizaciones para hacer ese tipo de planes. Así que el primer paso para empezar ese plan es una asesoría legal para conocer un poquito más sobre su caso individuo y saber qué tipo de plan familiar va a necesitar. Entonces, ese plan, la información y saber cómo acceder a esos recursos es muy importante para estar en la mejor situación posible al enfrentarse con un agente de inmigración o la policía. Es muy importante, y la conclusión de este segmento a los dos abogados que nos han brindado información tan importante es que si ustedes no tienen documentos de estadía legal y están en riesgo de ser detenidos por un policía o un agente de inmigración, es que ejerzan este derecho a guardar silencio. Tengan un plan de acción en familia y se comuniquen con su abogado de confianza de inmigración. De esta manera pueden ejercer este derecho y su caso corre menos riesgo. Nos vamos con esto a una breve pausa. Ustedes están viendo Línea Directa. No se vayan. ¿Se ha preguntado qué debe hacer si es detenido por un policía o un agente de inmigración? Estamos viviendo ataques directos en contra de nuestra comunidad y lo más importante es que cada uno de ustedes sepan que tienen derechos en este país. Abogada, Carecen es una organización muy conocida en el área metropolitana de Washington. Realmente han hecho un sinnúmero de acciones para proteger los derechos de nuestras familias latinas, sobre todo en este ambiente tan anti-inmigrante que estamos viviendo como comunidad. ¿Por qué no nos habla un poco sobre los servicios legales que ofrecen y lo que están haciendo para proteger nuestras familias? Sí. Carecen tiene 37 años aquí en la comunidad de Washington, D.C. Nosotros servimos a muchas comunidades y familias dentro de 3 programas principales. El primero es de vivienda y hablamos con las personas para asegurarse que estén en un lugar seguro y si están interesados en comprar casa o en hacer algún plan financiero, pueden venir y recibir asesoría sobre esos temas. Segundo es los servicios legales. Tenemos un programa de inmigración donde trabajamos muchos tipos de casos dentro de leyes de inmigración y es muy importante que las personas vengan y tengan una asesoría en su caso, una consulta legal para saber qué oportunidades tienen en sus casos, específicamente cuestiones de peticiones familiares y también casos de ciudadanía. Así que les aconsejamos que vengan y se asesoren para saber un poquito más sobre sus casos. Tercero, tenemos un programa de ciudadanía para aquellas personas que están empezando esa petición y quieren más clases o más educación sobre el inglés básico, sobre la historia y cívica estadounidense y preparación para la entrevista de la ciudadanía. También trabajamos en la comunidad para llevar este tipo de información de conozca sus derechos a las escuelas, a las iglesias, a centros comunitarios y a otros espacios donde se reúne la comunidad. Así que estamos abiertos y tenemos esa disponibilidad de venir a sus comunidades o sus centros comunitarios para proveer estos servicios. Abogado, hablando del plan de acción que le estamos diciendo a cada una de las familias que tengan en momentos de ser detenidos,
Hablábamos que es muy importante tener a la mano y siempre presente el teléfono y la información de un abogado de inmigración, de confianza, pero muchos se aprovechan lamentablemente, ¿no?, de la situación de nuestras familias y cometen fraude. ¿Cómo identificar y cómo hacer para saber que realmente estamos con un abogado que está defendiendo nuestros derechos? Bueno, creo que lo principal es hablar con la familia, con gente que tuvo casos similares y hablar y preguntarles cuál fue la experiencia con ese abogado, ¿no? O abogado o abogada, porque es muy importante eso, la experiencia que tuvo, o sea, que tuvo la familia, que tuvieron los amigos, los vecinos, ¿no? Hablar con la gente más cercana, la gente que uno confía. Y segundo, cuando va a la entrevista con el abogado, hágale preguntas, ¿no? Pregúntele, o sea, cuáles son sus procesos para que de repente en mi caso usted no se olvide, ¿no? De repente, si tiene que hacer una moción, que se entregue a tiempo, si tiene que entregar documentos, que se entregue a tiempo. ¿Qué procesos internos tiene ustedes, ¿no? Sí hay casos de fraude en estos temas, entonces es importante que el inmigrante haga las preguntas claves para el abogado y sepa que puede confiar en esa persona. Y una vez que puede confiar en el abogado, confíe en el abogado. Con eso nos despedimos. Quiero agradecer a la abogada Lucero Ortiz y al abogado Iván Yacoub por haber estado con nosotros en Línea Directa. Importantísima la información que brindaron el día de hoy para nuestra comunidad. A ustedes en casa también muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Y ya saben, conozca sus derechos. Si quieren más información, vayan a la página de internet de la organización ACLU o en YouTube pueden ver cada uno de estos videos sobre Conozca sus derechos. Línea Directa también se une a esta campaña porque nosotros decimos una y otra vez, una persona informada vale por dos. Así que conozca sus derechos, aprenda y sepa que tenemos derechos en este país sin importar el estatus legal. Con esto me despido, estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.